Nicktoons Doblajes. La edición de este video fue gracias a SOS. Link de su página de YouTube abajo en la descripción. A nadie le gustaba el cabo Lorenz. No es que nadie lo haya intentado, o que él no fuera sociable. Era como si fuera una de esas personas cableadas de forma diferente. Sin embargo, en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, la normalidad era un término relativo. Lorenz luchó, siguió órdenes y nunca molestó a los otros soldados. Y eso era lo más requerido. Pero la gente comenzó a sentirse incómoda junto a él. En un lugar en que tu preocupación era que se pudriera la carne de tus huesos mientras estuvieras vivo. Una personalidad conflictiva que ascendió rangos sin llamar la atención. Lorenz, por su parte, lidió con esto como siempre lo hacía y permaneció completamente desapercibido por todos. De la misma forma que un ciego de nacimiento no extrañaría la ausencia del color. El cabo Lorenz no lamentaba la falta de compañía. Era callado porque no tenía con quién hablar, y aún más como si no tuviera nada que hacer por largos periodos de tiempo. La trinchera enemiga, a 1 milla de distancia, ha estado silenciosa por varios días. Esto amplifica el malestar que parece irradiar Lorenz a su alrededor. Y la peor parte es que no había razones para rechazar al cabo. Era un hombre simple, de altura y peso promedio, insípido al hablar. Nadie lo recuerda levantando la voz en ira o alegría. Pero sí tenía extraños manerismos. Él fijaba la mirada una ocasión o dos de forma inaceptable para otros. Él rara vez dormía, y sus compañeros decían que hablaba en sueños casi todo el tiempo. El contenido de sus balbuceos nocturnos, cuando eran comprensibles, eran raros y potencialmente inquietantes. Un soldado se mudó a otra barraca cuando escuchó el nombre de su hija en los labios del cabo Lorenz, seguido de una risita enmudecida. Se cree casi con certeza que fue enviado a las trincheras por sus oficiales, más por mantenerlo alejado de ellos que por sus capacidades por combatir. Él y 14 de sus compañeros fueron enviados al pesadillesco yermo de la tierra de nadie entre las trincheras, para husmear en la trinchera enemiga y asegurarlo rápidamente. Muchos veían la oportunidad de que Lorenz probara su devoción por la nación al hacer el último sacrificio. Fue cuando se retiró. Nadie recuerda oírlo hablar del hogar, o que recibiera cartas perfumadas, o que guardara cartas húmedas por el lodo. Las preguntas comenzaron a aumentar, incluso en el alto mando militar. Nadie pudo encontrar siquiera su orden de enrolamiento. Él llegó con un escuadrón de refuerzos transferidos desde Francia, pero no había papeleo. El resto del escuadrón no lo había visto antes de que se fuera asignado con ellos la noche antes del viaje, junto a los supervivientes de los escuadrones diezmados por los alemanes. Los rumores de que el cabo era una maldición corrían entre los soldados. Cualquier hombre que compartiera una barraca con él sufriría pie de trinchera, y las habitaciones se impregnaban de un olor dulzón penetrante. Aún para una trinchera, los hombres enviados a la tierra de nadie con el cabo Lorenz no mostraron interés alguno. Era otro hombre entre muchos, con certificados de defunción esperando ser distribuidos en cualquier momento. Se movieron rápido y con sigilo, de un cráter a otro, escabulléndose entre lodo y alambre de púas. Lo único que crecía en ese terreno bombardeado. Haciendo un último avance, ya dentro de la trinchera, fueron saludados no por el fuego enemigo ni las órdenes alemanas, sino por un denso y profundo silencio. Preparados para el ataque, los hombres infiltraron los túneles y salones de las trincheras. Los hombres, aún nerviosos, no se calmaron con la investigación. Las trincheras olían a moho, sudor y un sutil aroma a fruta podrida. Una sustancia viscosa y sucia parecía haberse acumulado en grietas y agujeros, pegajosa e irritante en los dedos. El soldado Dixon halló el primer cuerpo y apenas pudo avisar antes de vomitar. Sabían que debía ser un hombre, porque nada de ese tamaño podía ser otra cosa, yaciendo en el suelo de la barraca. Todo el suelo, toda la carne fue esparcida de alguna manera, como si fuera mantequilla sobre el duro suelo. Los huesos ya roídos y descompuestos sobresalían en ángulos como árboles muertos en un pantano. El cráneo yacía sobre un elevado estante, mirando hacia la puerta. Se encontraron más cuerpos,
cada uno viéndose más extraño que el otro. Un horror indescriptible hallándose uno al lado del otro, provocando arcadas por cada rincón de la trinchera. El cabo Lawrence fue el primero en encontrar el hoyo. Era pequeño, no mayor a 4 pies de ancho. Parecía un descubrimiento accidental de una cámara natural, y su oscuridad desafiaba la curiosidad. El soldado Dixon, recuperado y aturdido después de su indisposición, vio al cabo apoyar su pie sobre el borde y agacharse para mirar dentro. De pronto se deslizó de cabeza antes de que el soldado pudiera gritarle algo. Al ser interrogado, apenas pudo echar luz acerca de lo que pasó en los 2 minutos que el cabo Lawrence pasó en ese hoyo. No podía ver nada. La luz de la antorcha apenas iluminaba unos pocos pies en la densa oscuridad. Se escuchaban cosas, como el sonido de piedras rodando en pendiente y de un líquido fluyendo. Un sonido que recordaba las corazas de insectos muertos. Mientras pedía ayuda, percibió un olor fétido que emanaba de allí, y cuando llegó la ayuda, lo vieron sufriendo arcadas sobre el hoyo en cuanto lo tuvieron a la vista. Fue mientras corrían en ayuda de Dixon que la mano emergió del hoyo. Se detuvieron y apuntaron con sus rifles al unísono, gritando al dueño de esa mano pálida y temblorosa para que se identificara. Mientras miraban, otra mano se unió a la primera, seguido por el pálido y tembloroso cuerpo del cabo Lawrence. Estaba cubierto de una sustancia oleosa y oscura, tosiendo una y otra vez, mientras su cuerpo luchaba por volver al aire fresco. Mientras ayudaban al cabo, él vomitó en abundancia el mismo repulsivo líquido que cubría su cuerpo en grandes coágulos. Todos sudaban en tocarlo, pero lo hicieron después de ver que el interminable flujo de inmundicia comenzó a detenerse. Estaba insensible, sus ojos abiertos e inquietos, y su cuerpo yacía como un pescado fresco. Los hombres dejaron la trinchera con la mayor velocidad posible, arrastrando al cabo y olvidándose del temor a la muerte. Pensaban en escapar. Volvieron en tiempo récord, lanzándose a la trinchera aliada jadeando y temblando. Un hombre conocido por asesinar a un alemán con un ladrillo se acuclilló en el suelo entre gemidos de miedo. Los comandantes se movieron rápido, aislando a los hombres y tratando de calmar al más lúcido de ellos para el reporte. Lo que había dicho fácilmente pudo ser tomado por mentiras y alucinaciones, de no ser por las miradas suplicantes de los hombres. El alto mando trató de calmarlos con excusas de fatigas de la batalla y extrañas pruebas con gases, pero compartían miradas vacías en cuanto despachaban a los más cobardes. El cabo Lawrence no tenía que reportar. Fue poco lo que pudo contribuir mientras estuvo en el hoyo. Dijo que se había resbalado y caído en lo que parecía ser una laguna subterránea, o tal vez alguna letrina sepultada. Por los sonidos y olores que reportó el soldado, él no añadió nada, solo que se había resistido un poco y se las arregló para subir en cuanto los hombres llegaron. Con certeza, era el que menos temor mostraba. De hecho, se veía más animado de lo que los hombres recordaban, saludando a los comandantes con una muy pícara sonrisa mientras era despachado con la advertencia de no discutir lo ocurrido. Ningún hombre de esa trinchera sobrevivió a la Gran Guerra, aunque unos pocos murieron en batalla. Una extraña plaga azotó la trinchera días después de la muerte del soldado Dixon. La carne se disolvía como ácido, y los hombres notaban cómo la carne sana previamente amanecía disuelta hasta el hueso necrosándose. El cabo Lawrence fue internado en un pabellón mental francés, transferido después de múltiples quejas del hospital en el que fue inicialmente internado. Parecía como si su conducta se desviaba rápidamente. El cabo enfrentaba a otros pacientes, susurrándoles sobre corredores interminables, encuchidos en las sombras, y la carne esparcida como páginas de un libro. Fue diagnosticado como fatiga de guerra. Él desaparecía varias veces, solo para volver varias horas después, como si nada hubiera pasado. Al ser presionado, comenzaba a cantar "Mi querido navega en el mar", en una forma monótona, hasta que los doctores se exasperaban. Un olor nauseabundo parecía cubrir el aire que los rodeaba, y los incidentes y las infecciones y la extraña enfermedad que había afectado su trinchera parecían seguirlo como una nube. Hubo numerosos intentos de transferir al hombre, pero se encontraron con enredos burocráticos. No se hallaron datos sobre el hombre, ninguna visa, incidentes o identificación, ni siquiera un certificado de nacimiento. Mientras tanto, él se sentaba por horas con las piernas cruzadas en su cama, en ocasiones tarareando en voz baja o balbuceando los nombres de los pacientes entre risitas cortas. El cabo Lawrence y 18 hombres desaparecieron una noche de noviembre, durante el cambio de guardia de las enfermeras a las 3 de la mañana. La habitación olía a óxido, aceite, moho y sudor.
Montones de coágulos de fluidos negros cubrían las camas y las paredes, esparcidos por el suelo en grandes charcos, y de los hombres no encontraron rastro al principio, pero mientras buscaban, una enfermera movió una cama y casi cayó de la repulsión al ver la macabra impresión que se esparcía en el suelo. Era una perfecta espiral. Se encontraron cientos de dientes, colocados en orden en el suelo. Después de contar, descubrieron que la suma de los dientes correspondían a todas las almas de ese pabellón, menos una persona. El cabo nunca fue encontrado, o a los otros hombres. El incidente fue sepultado bajo el constante bombardeo de horrores del frente, y terminó olvidado. Aún así, regresa. Historias de extrañas muertes, de desapariciones, encontrados vivos días después, pero quebrados más allá de toda comprensión. Historias de extrañas y oscuras figuras, merodeando en los bombardeados pueblos de Europa.